Pop y religión, suele ser una combinación complicada desde tiempos más o menos inmemoriales. Pues probablemente, como tantas otras cosas, quien lo puso en el mapa originalmente fue Madonna en 1989, con el que acaso sea uno de sus discos más queridos, no por mí, no es mi disco favorito de Madonna ni de lejos, pero Like a Prayer es un disco que gusta muchísimo a muchos y que ayudó a definir en gran medida la imagen de esta artista. Madonna había sido una provocadora sexual, como tantas otras estrellas en el pop, diré, que había transitado, digamos, por parajes que tenían que ver con una imagen liberada, pero también con las convenciones habituales del amor romántico que prevalecen en el pop, cuando de pronto irrumpió, pues particularmente en MTV, con un discurso, pues particularmente visual también muy provocador. Además, pues fue como que no quiere la cosa, porque para ese entonces Madonna estaba anunciando un refresco. Estaba contratada por Pepsi para hacer una campaña publicitaria y esa campaña estaba articulada en torno al lanzamiento de su nuevo video, el video del sencillo que iba a ser Like a Prayer. Pero el spot, digamos que era un teaser, tenía nada más a Madonna vestida de negro, con el pelo negro nuevamente y un mechón rubio, viendo la televisión, viendo películas infantiles, películas caseras que había grabado su familia, filmado su familia cuando ella era niña. Se veía la luz parpadeante de estas películas caseras reflejadas en su rostro y se veía a ella brindando con una lata de refresco y diciendo Make a Wish. Y nada se sabía de cómo iba a ser ese video. Pero de pronto, unos cuantos días después, el video que empieza a tener alta rotación en MTV es un video en donde ella aparece, pues vestida de manera sugerente, es Madonna, es decir, traía pues poco más que un fondo negro, con un encajito bastante escotado, aparecía una gabardina, aparecía corriendo como si estuviera huyendo de alguien y luego quedaba claro que estaba, pues digamos, preocupada porque había habido un episodio de violencia racial en contra de un joven negro. Eh, unos pandilleros blancos y la policía misma habían sido violentos contra un joven negro y ella estaba preocupada por el destino de este joven negro al que había apresado la policía y de pronto ella pues trataba de refugiarse de esta violencia racial en una iglesia y empezaba a rezarle a un santo negro, así como San Martín de Porres, digamos, y de pronto el santo empezaba a llorar, empezaba a cobrar vida y ella empezaba a besar al santo y no precisamente en la mano. Bueno, pues Madonna dejó de ser imagen de Pepsi muy rápidamente, le retiraron el contrato a la primera de cambio y la canción se volvió un gran éxito. Visto en retrospectiva, visto a muchísimos años, visto exactamente a 30 años, un poquito más de su lanzamiento, Like a Prayer parece un disco menos sobre religión que sobre amor y sexo. Parece un disco en el que la religión es tomada como una metáfora para hablar del poder trascendente del amor, para hablar de la capacidad del amor carnal, del amor de pareja, para llevarnos ahí. Y si uno analiza el disco, es en gran medida pues un disco de divorcio, un disco de separación. Es el disco que Madonna compuso y grabó mientras estaba divorciando de Sean Penn. Muchas de las canciones tienen que ver con separaciones amorosas, pero también tienen que ver con familia, con su padre y la difícil relación que tenía con él, con su madre y su ausencia por haber muerto temprano, con sus hermanos y la idea de solidaridad fraternal. Es decir, es un disco que toma la religión sobre todo como una provocación estética y
en segunda instancia como una metáfora de la capacidad de trascendencia del amor. Todo el uso de imaginería religiosa fue muy controversial en la época. El Papa se pronunció en contra de que ella actuara en Italia y la condenó públicamente, pero en realidad es un disco que, digamos, se apropia de la imaginería religiosa para, sobre todo, exaltar la capacidad de redención del amor y, entre distintas formas de amor, del amor también carnal. Hay, en cambio, artistas que se meten de manera un poco más perniciosa con el mundo de la religión. Ahí está, por ejemplo, el caso de Kanye West, que ya no se llama Kanye West, que ahora se llama Ye, hasta legalmente. Legalmente se cambió el nombre a Ye cuando pues, empezó básicamente a chalarse esto en tiempos bastante recientes. Digamos que el meltdown de Kanye West empezó pues, por ahí de 2018, 2019, pero quedó muy evidenciado en 2020 con su presunta candidatura presidencial, en donde empezó a quedar cada vez más claro que tenía clarísimos problemas de salud mental. Este hombre que había sido hasta entonces pues una verdadera leyenda del hip hop. El componente religioso fue parte del discurso de Kanye West desde su primer álbum, desde The College Dropout, y estaba presente en una u otra canción. Quedaba claro que era cristiano, quedaba claro que el fervor religioso le importaba, pero esto estaba subsumido en muchos otros elementos discursivos, incluida también su megalomanía. Esto era parte del discurso de Kanye West, e incluso cuando su disco más experimental y que tiene elementos religiosos, pero tanto como los demás, apareció bajo el nombre de Jesus, jugando con el apelativo que él decidió autopropinarse, Yay, y con la idea de Jesús, Jesús. Bueno, pues digamos, parecía una extravagancia de un músico hipertalentoso, con un discurso hipercomplejo, que en las entrevistas de promoción de su álbum hablaba de sus visitas al Louvre. Él estaba viviendo en París en aquella época, y de la influencia que la arquitectura y el diseño industrial de Le Corbusier habían tenido sobre su manera de pensar. Es decir, no parecía una persona chiflada, parecía una persona, digamos, intelectualmente compleja, pero esto fue deteriorándose de manera cada vez más importante. Primero parecía incluso una cosa hermosa también. Para 2019, poquito antes de esta, pues digamos, enloquecida disque campaña presidencial, lo que hizo Kanye West fue instaurar lo que llamó los Sunday Services. ¿Qué eran los Sunday Services? Bueno, pues eran como una suerte de, dirían digamos, el habla de la religión cristiana en Estados Unidos, de revival meetings, es decir, de reuniones rituales de cultivo de la fe cristiana al calor de la música, en donde él convocaba un coro de cantantes con formación de gospel y de spirituals, y los ponía a cantar adaptaciones al lenguaje de la música cristiana de canciones de su propio repertorio y de canciones de otros repertorios. El espectáculo era hasta lindo. Llegaron a participar artistas invitados. Justin Bieber, que tiene su propia complejísima relación con la religión, llegó a participar en alguno de estos Sunday Services. Alguno lo presentó en alguna semana de la moda en París, y digamos, pues se percibía como una exaltación religiosa exacerbada por parte de Kanye West. El problema de los Sunday Services es que muy rápidamente les cambió el logotipo, aprovechando que sus iniciales eran SS, Sunday Services, por el logotipo de la SS, esta fuerza de élite militar o paramilitar de la Alemania nazi, porque empezó a teñirse no solo de antisemitismo, lo cual es gravísimo, sino
de nazismo, todavía más grave y más extravagante, creo, todo el discurso de Kanye West a lo largo de esa temporada. Empezó a hablar de conspiraciones judías, empezó a alabar a Hitler, empezó a vender camisetas con suásticas y empezó a estar completamente chiflado. Todo esto más o menos mientras promovía su disco Jesus is King. Es decir, de ser un artista que abrevaba de el discurso religioso, de la imaginería propiamente cristiana, para, digamos, incorporar un ingrediente espiritual a su música, Kanye West pues empezó a incurrir de manera creciente en una suerte de integrismo, en una suerte de dogmatismo que pues digamos, predicaba el cristianismo como única fe posible, a expensas de todas las demás, y que, pues digamos, empezaba a no poder lidiar con lo distinto y que, como muchas sectas religiosas dogmáticas, bueno, pues encontraba en el judaísmo, en el distinto, a un enemigo. Y se volvió, bueno, primero una figura extraordinariamente polémica. Empezó a perder contratos, tenía muchos contratos con muchas marcas, de las que era imagen, con las que hacía colaboraciones, porque tiene también una carrera en la música, Kanye West, que ya no quisieron tener ninguna asociación con él y empezó a convertirse, pues francamente, en un paria. Hace algunos meses renunciaría presuntamente a su antisemitismo, lo explicaría como parte del trastorno bipolar que le fue diagnosticado hace ya varios años. Por cierto, que en el camino muy orondo decía que él se había dejado de medicar para el trastorno bipolar porque solo así le fluía la creatividad. Es decir, es un personaje muy atormentado y un personaje al que la religión no le hizo ningún bien al parecer. Es decir, pareciera que la deriva de Kanye West hacia la locura, hacia el antisemitismo y hacia el presunto filonazismo, pues tuvo que ver en buena medida con el fervor religioso que empezó a cultivar y que lo condujo al integrismo. En términos un poco más fresas, pues a Justin Bieber tampoco le fue muy bien con sus flirteos con la religión. Justin Bieber nació en una familia canadiense horrendamente cristiana, con una madre tan dogmática que llegó a decir en algún momento que lamentaba enormemente que el ejecutivo que descubrió a su hijo hubiera sido judío, porque ya hubiera querido que lo descubriera un cristiano. Afortunadamente ya luego, cuando le hicieron cuenta, se le quitó el integrismo cristiano y permitió que su hijo fuera fichado por un judío. Pero Justin Bieber fue quizás la más prominente de las estrellas que se acercó a la famosa, a la tristemente célebre iglesia de Hillsong. Si no saben qué es Hillsong, hay ahora una serie documental extraordinaria en HBO Max que habla de esta iglesia, que era una iglesia cristiana chiquitita en Australia, que empezó a tener un afán, digamos, de éxito y casi diría yo de dominación mundial, y que a ese efecto lo que empezó a hacer es hacer música pop. Contrataron los pastores de esta iglesia a una exestrella infantil, a compositores de música pop, empezaron a hacer canciones súper pegajosas, empezaron a articular sus sermones como si fueran conciertos de rock. Reclutaron en Estados Unidos a un predicador, a un pastor que se llama a la fecha, aunque ya no es pastor de esa iglesia, Chris Lentz, que se vestía como rockstar, que usaba chamarras de cuero, skinny jeans, botines, tatuajes, y que pues empezó a reclutar a feligreses famosos. Hubo muchas celebridades que tuvieron coqueteos con esa iglesia de manera sorprendente y que van desde Bono hasta Hugh Jackman, pero la más entusiasta de todas esas celebridades, que se volvió un feligrés y un promotor de esta iglesia de Hillsong, que después pues se descubriría que era una red de
pues, digamos, abuso sexual, de ocultamiento de abuso sexual. Hubo muchas instancias de abuso sexual, incluso de violación al interior de Hillsong, que fueron ocultadas en aras del negocio. Pues fue Justin Bieber que después se desentendió, se deslindó de esta iglesia. No, hasta donde se sabe, Justin Bieber no incurrió en ninguna de estas prácticas, pero bueno, no es el más sano de los ambientes el de estas iglesias que predican una suerte de pues fe estática que estática con X, es decir, que digamos, reivindica un acceso al éxtasis y que lo hace en una alianza bastante peculiar con la música pop. Y de repente, que Rosalía, pues nos sale con que ya le dio la religión. Y de repente, Rosalía, que andaba en la motomami y el chicken teriyaki y venga chepacá, pues de pronto nos sale con una casulla y una cofia. Y nos sale vestida toda de blanco y utilizando los hábitos, pues casi como si fuera una camisa de fuerza. Y lo primero que hago yo es decir, no, no creo que esté chiflada como Kanye West y tranquilos, no está. Dije, más bien creo que lo que está haciendo, como muchas de las estrellas pop de nuestro tiempo, es, pues, digamos, seguir los pasos de Madonna. Dije, bueno, pues ya ni modo, va a ser lo mismo que Madonna hace 30 años, le va a agarrar por lo religioso, se va a poner unas sandalias de Alexander McQueen con crucecitas, va a ser un video muy provocador y va a aprovechar el discurso y la iconografía religiosa para al mismo tiempo provocar y hacer una metáfora del amor de pareja. Sí, bueno, sí y no, porque primero Rosalía parece tener una relación mucho más compleja y diré mucho menos iracunda que Madonna con la religión. Y en segundo lugar, porque los tiempos no son los mismos. Porque en 1989, cuando Madonna publica Like a Prayer, lo hace en un mundo fundamentalmente esperanzado. Madonna publica Like a Prayer el año mismo de la caída del muro de Berlín. Madonna publica Like a Prayer en un planeta en el que, diría Francis Fukuyama poquitísimo después, parecíamos haber llegado al fin de la historia, en donde soplaban vientos de renovación en la Unión Soviética, de la mano del glasnost y de la perestroika, en donde la era Reagan y la era Thatcher tocaban a su fin y parecía que tendríamos mejores formas de la democracia liberal, en donde MTV y el universo del pop y del rock parecían unir a la juventud en torno a una cultura juvenil que abrazaba banderas francamente, pues digamos, esperanzadoras como el combate al VIH y en donde justamente el SIDA, que había sido una de las tragedias más grandes de los años 80, empezaba a parecer controlable y en gran medida lo había sido por el activismo de los jóvenes con los músicos como sus voceros. Madonna publica Like a Prayer en tiempos de esperanza. En cambio, Rosalía publica Lux en tiempos en donde parecemos tener todo menos lux, es decir, menos luz divina. Rosalía publica un disco con un discurso marcadamente religioso en un mundo en donde proliferan las guerras, en un mundo en donde el paradigma democrático está en crisis y en un mundo en donde las reivindicaciones identitarias están a la orden del día. Está simplemente jugueteando con la moda. Hay una moda del catolicismo y esa moda del catolicismo está simplemente, digamos, tomando ciertos referentes visuales para llamar la atención.
Hay una deriva reaccionaria en esa moda del catolicismo. Lo que está predicando Rosalía es un conservadurismo acendrado. Está esto asociado con, como ella misma dijo en algún momento en una entrevista, el celibato voluntario, cuando dijo que ella ya era Volcel a estas alturas del partido. Lo que está predicando Rosalía es una vida de abstinencia y de renuncia al cuerpo. ¿Es una cantante católica? O más bien estamos ante un escenario mucho más complejo y ante un discurso mucho más rico. ¿Cuál es la pinche complejidad de que Rosalía parezca vestir los hábitos en pleno siglo XXI? Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde pues evidentemente no nos podemos sustraer a la Rosalía manía, a pesar de que yo muchos meses estuve y muchos años estuve sustraído a la Rosalía manía, me sustraigo a la fecha, es decir, yo no soy un fan de Rosalía, Lux me parece un muy buen disco, lo he oído varias veces en preparación de este podcast y como me pasó con Debí tirar más fotos de Bad Bunny, es difícil que lo vuelva yo a oír después de grabar este podcast. Es decir, a lo mejor ya es la edad, a lo mejor la cosa del flamenco no se me da mucho, a lo mejor las áreas de ópera Guanabi, Puccini, Verdi que terminan sonando como Andrew Lloyd Webber no se me dan nada, no es lo mío. Y sin embargo, me parece un disco profundamente relevante. Y me parece un disco profundamente relevante, más por las preguntas que plantea que por lo que dice. Y me parece que justamente la mitad de su relevancia está en la lectura que se ha hecho de él. Y me parece además que quizás esas lecturas todavía admitan una complejización adicional. Bueno, Lux es un disco que tiene 15 tracks en su versión habitual, disponible en plataformas. Sube a 18 tracks en las versiones físicas de vinilo o en CD para coleccionistas. Yo no soy uno, entonces solamente he escuchado la versión de 15 tracks. Y de entrada es un disco, y eso lo reconozco enormemente, ambiciosísimo en términos musicales. No siempre logrado, es decir, insisto, cuando quiere escribir un área de ópera le sale como canción de musical de Andrew Lloyd Webber a Rosalía, pero sí hay muchos elementos de muchos géneros musicales que están coexistiendo. En efecto, hay muchas florituras que apelan a la música barroca, a la música renacentista, a la música clásica. En efecto, hay un uso disruptor y muy matizado, muy mesurado de la electrónica. No es un disco, como ella dice, de secuencias, no es un disco de sintetizadores, y hay una coexistencia de distintos discursos musicales a lo largo del disco, no solo por la presencia de invitados en un abanico tan amplio que van de Yalitza y su esencia a Björk, sino por cómo va estructurando las canciones Rosalía. En efecto, canta en 13 idiomas. En efecto, yo que hablo algunos de esos idiomas, no muchos, pero sí hablo español, inglés, francés y alemán, y algo entiendo de italiano. Las letras están bien traducidas. Se ve que el trabajo que hizo con varios traductores profesionales o hablantes nativos, se supone que Charlotte Gainsbourg, por ejemplo, le ayudó con el francés. Bueno, pues un trabajo solvente. En efecto, no está sacrificado el sentido en aras de la rima, no se sienten traducidas por Duolingo las letras, sino sí se sienten, digamos, genuinamente pensadas o como si hubieran sido pensadas en esos idiomas.
Y ahí, digamos, lo que me parece relevante no es la proeza lingüística de Rosalía, pues digo, su paisano Julio Iglesias también cantaba fonéticamente como en 120 idiomas hace 120 años, sino lo que me parece notable de entrada es la idea central que transmite el cantar en esos 13 idiomas. La idea de Lux es una idea de entrada cosmopolita. Y es una idea cosmopolita que incluye entre las lenguas en las que canta Rosalía el árabe y el hebreo también. Y creo que en tiempos los que corren, cantar en hebreo no es una cosa necesariamente fácil con toda la hostilidad que ha concitado el Estado de Israel de cara a la guerra que estamos viviendo en estos momentos y al genocidio en Gaza. Y, por supuesto, no deja de ser también digno de celebración que cante en árabe y en todos los demás idiomas en que canta. ¿De qué canta Rosalía? Ahí habrá que decir que el disco tiene más vasos comunicantes con el Like a Prayer de Madonna del que quizás querría Rosalía y del que quizás querrían los fans de Rosalía. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, sí es un disco de ruptura amorosa, sí es un disco de Me tronaron mi corazoncito y además el verso más citado de todo el disco lo evidencia, un terrorista emocional. Es, digamos, un disco que parte de cómo le rompió su corazoncito un terrorista emocional. Es el típico breakup album, se dice en la jerga de la crítica musical. En este sentido, es un disco que utiliza la religión como metáfora de la trascendencia del amor y particularmente del amor de pareja, y en eso es igualito a Like a Prayer de Madonna. Y sin embargo, en algunos de sus versos y en sobre todo buena parte del discurso promocional de Rosalía, pareciera caber un uso de la religión, un recurso a la religión muchísimo más complejo que eso. Rosalía habla de una serie de figuras religiosas que van de Juana de Arco a Hildegard von Bingen, la presuntamente primera compositora, que además después fue canonizada, como inspiraciones para hacer este disco, pero lo que resulta particularmente relevante del disco de entrada es cómo sus referencias no son específicamente a la religión católica, que es la hegemónica en su país, aunque no necesariamente la que profesa ella, sino hay referencias a otras formas del cristianismo, al judaísmo, al islam. Es decir, Lux es un disco mayoritariamente ecuménico, si bien algunas de las referencias visuales, las cruces en esas sandalias de Alexander McQueen o la cofia y la casulla, pertenecen a la imaginería católica. Cuando se escucha el disco, cuando hay letras en árabe y en hebreo, cuando hay referencias a distintas tradiciones religiosas, veremos que el disco es un disco fundamentalmente ecuménico. Es un disco que, digamos, en ese talante ecuménico, en ese talante que no abraza una religión en particular, sino pues una suerte de forma difusa del misticismo, parecería particularmente pertinente para el mundo en el que vivimos hoy y diría yo también particularmente digno de saludo. Y me explico por qué. Quizás uno de los principales lastres que tenga el mundo contemporáneo es el identitarismo, es lo hipercasados que estamos todos con nuestra identidad de género, con nuestra identidad sexual, con nuestra identidad étnica y de manera perniciosísima, y creo que eso queda muy evidente en el conflicto en Medio Oriente, con nuestra identidad religiosa. Algo que me parece particularmente digno de saludo de Lux es cómo, digamos, fomentando, enarbolando una espiritualidad, no etiqueta esa espiritualidad. No es un disco
católico, como no es un disco cristiano, protestante, judío, evangélico, musulmán. Es un disco, y creo que aquí vale la pena introducir una palabra, místico, y eso me parece también particularmente importante y me lleva a hablar de un libro tan reciente como Lux y que vale la pena citar. Es un libro, ya está traducido al español, aunque es de un británico, de Simon Critchley, que se llama Sobre el misticismo, On Mysticism en inglés. Simon Critchley es un filósofo que, más allá de muchos textos pura y duramente filosóficos, se ocupa a veces de cosas que tienen que ver con la cultura contemporánea. Tiene un ensayo filosófico sobre el fútbol y los fanáticos del fútbol. Tiene un libro de ensayos filosóficos sobre David Bowie y su más reciente libro, pues es el libro en el que, pues digamos, sale del closet como místico. Es decir, lo que dice Simon Critchley en On Mysticism es que él se había sentido obligado a lo largo de toda su vida a, pues digamos, afectar una afinidad con el mundo de lo racional y afectar un discurso hiperracional por parecerle que era lo que convenía, digamos, a un intelectual de su categoría, pero que al mismo tiempo pues experimentaba en ciertos contextos, y cita particularmente una visita a la Catedral de Canterbury, un cierto arrobamiento, es decir, una cierta idea de trascendencia. Y a lo largo de los años, y diría yo que también a la luz de estar analizando el momento que vivimos, empezó a entender que quizás lo que estaba viviendo era pues una forma del misticismo. ¿Cómo define el misticismo Simon Critchley? Como un área de la experiencia humana que nos permite ir más allá de nuestro propio ser hacia algo más grande, más vasto, más vibrante y quizás a experimentar una enloquecida y fragorosa alegría a partir del hecho mismo de la vida y del mundo. Este impulso hacia afuera es lo que hace la práctica religiosa en su mejor forma, pero también es lo que puede hacer el arte en sus variantes más nobles. Es aquello a lo cual puede orientarnos la poesía. También es aquello que puede tener lugar, si tenemos suerte, en nuestras vidas sexuales y podría decirse que es lo que anima el deseo de intoxicación de cualquier tipo. Podemos concebir esas experiencias como una forma de rendición. Uno renuncia a todo deseo de control, uno renuncia al dominio sobre uno mismo y sobre los demás y se somete de buena voluntad. Bueno, esto que es una cita traducida al vuelo, porque lo leí en inglés, de On Mysticism, de sobre el misticismo, de Simon Critchley, es perfectamente aplicable tanto al disco de Rosalía como, de manera más importante, al discurso de Rosalía a la luz del disco que presenta. Si escuchamos la entrevista en donde hizo la muy famosa y controversial declaración de que ella ya va a ser Bolsel, Rosalía está echando relajo, no está predicando el evangelio del celibato voluntario. Lo que está diciendo es que, pues en este momento, a decirlo en cristiano, no se está tirando a nadie. Rosalía ha tenido novios, novias, novies, seguramente los volverá a tener y seguramente le dará vuelo a la hilacha. Pero en este momento lo dice en sus discursos, porque no lo dice en el disco de hecho es bastante sexual, no lo está teniendo y está bien. El disco es desafiantemente antipop. Difícilmente habrá una canción que dure semanas en el número 1 de las listas de popularidad. No está concebido para el disco. Es un disco, pues casi de art songs.
es un disco difícil que nunca, digamos, salvo en su área Wannabe Puccini, se anima a tener una estructura de canción convencional. Es un disco renuente a la melodía, es un disco fragmentario, es un disco no resuelto, que trata sobre amores no resueltos, que difícilmente será adoptado como un estandarte pop. Creo que será relevante, creo que será un disco que quedará para la historia de la música popular, pero no será un disco que arroje una gran cantidad de éxitos, de hits. Y Rosalía parece estar bien con ello. Y todo el discurso promocional que ha hecho dibuja a una mujer que se encerró 3 años a pensar ese disco y que estuvo leyendo cosas que no necesariamente quedan tan reflejadas en las letras del disco, pero que forman parte del discurso del disco y de su recepción, como una serie de textos de una filósofa extraordinariamente pertinente para los tiempos que vivimos, que es Simone Weil. Simone Weil fue una filósofa francesa que vivió a principios del siglo XX, que vivió durante la ocupación nazi de Francia y durante la Segunda Guerra Mundial y que, más allá de su trabajo filosófico, más allá de los libros que publicó, pues enarboló un activismo por no solo los pobres y los desposeídos, sino también las víctimas de la guerra, muy, pues digamos, ostensible y muy físico. Fue una filósofa que metió el cuerpo y que preconizó a lo largo de toda su obra, digamos, diría yo que si yo tuviera que destilar en una frase la esencia del pensamiento filosófico de Simone Weil, diría que es una filósofa de la trascendencia del deseo. Es decir, es una filósofa que nos llama a renunciar al deseo, a abjurar del deseo. Uno de los postulados centrales de Simone Weil era la decreación, es decir, renunciar a crear y estar satisfechos con la idea de ser menos, de ocupar menos espacio, de hacer menos cosas y de estar contentos solo con estar, con una suerte de estado contemplativo. Algunas de las ideas de Simone Weil no son necesariamente recomendables. Simone Weil terminó muriendo de tuberculosis a la que se negó a recibir atención médica porque le parecía que no había que meterse, digamos, con los designios del destino, pero en un momento en que el mundo parecía sediento de poder, en donde veíamos a un Hitler que quería conquistar todos los territorios, en donde veíamos una idea de mundo y una identidad que quería avasallarlo todo, la idea de Simone Weil de cultivar la empatía y de no perseguir, digamos, la autoafirmación en el mundo, resultaba pues poderosamente provocadora. Rosalía parecería abrevar tímidamente de esto o entrar en diálogo con esto, digamos, en Lux. Y lo hace justamente el mismo año en que es publicado otro libro, además de On Mysticism, de Simon Critchley, que es el nuevo libro de un filósofo que, bueno, se ha vuelto muy famoso en tiempos recientes, es incluso premio Princesa de Asturias, que es Byung-Chul Han. Byung-Chul Han acaba de publicar un libro sobre Simone Weil que se llama justamente Sobre Dios y que es un libro en donde explora justamente el pensamiento de Simone Weil en relación con Dios y en donde lo que hace es pues justamente cultivar alguna serie de ideas que él considera centrales al pensamiento de Weil e irlo desmenuzando. Una de ellas, por ejemplo, es la atención. Byung-Chul Han es un filósofo también de la era digital, lo hemos citado aquí en múltiples ocasiones, y una de las cosas que recupera del pensamiento de Weil es la necesidad de prestar atención
de prestar atención al otro, al discurso, a lo que se ve, a lo que se lee, a lo que pasa, en un mundo que lo que busca es de alguna manera embotar o sobresaturar nuestra atención todo el tiempo. ¿Qué más reivindica del pensamiento de Simone Weil, Byung-Chul Han? El silencio, la belleza, la inactividad. Y esos parecieran ser valores que están de alguna manera presentes en el disco de Rosalía. Es decir, es un disco que no persigue, digamos, producir frenesí erótico en sus escuchas, que no persigue el estar encabezando las listas de popularidad, que no persigue el dibujar el mito de la pareja perfecta, sino que de alguna manera, pues lo que pareciera es un disco que invita a la contemplación y a un estar en el mundo y estar en sí mismo. Es decir, es un disco que lo que predicaría es un misticismo cercano al que postula Simon Critchley en su libro sobre el misticismo. Dice Critchley en este libro que el misticismo funciona a partir de 7 formas adverbiales, que funciona de manera oblicua, de manera autobiográfica, de manera vernácula, de manera performativa, de manera práctica, de manera erótica y de manera ascética. Es decir, que el misticismo es indirecto y el disco de Rosalía lo es un disco que no es explícitamente sobre una ruptura amorosa o explícitamente sobre la fe, sino es un disco hermético y difícil de leer. Es un disco autobiográfico, es un disco en donde parece tener metido el cuerpo Rosalía. Es un disco vernáculo, es decir, es un disco que apela a distintas tradiciones endémicas de ciertos espacios, de ahí las 13 formas lingüísticas, los 13 idiomas que incorpora. Es un disco performativo y basta ver ese video que seguramente ya lo vieron muchísimos de ustedes, el video de Berghain, en donde de pronto ella está en su departamento, abre las cortinas y le aparece una orquesta sinfónica en medio de la sala de su casa. Es un disco práctico en cierto sentido, en donde, digamos, es un disco que tiene una relación con la vida real, con lo que pasa en el mundo. Es un disco erótico al punto de retomar aquella vieja declaración de Mike Tyson, que era, digamos, te follaré hasta que me amas, y recontextualizarla como una suerte de reivindicación del amor carnal. Y en cierta medida, y la declaración de que ahora es Bolsel no parece fuera de lugar ahí, es un disco ascético. Es decir, lo que postula Rosalía en un mundo emproblemado, en un mundo en donde parecemos muy empeñados en, pues digamos, reafirmar quiénes somos en detrimento de nuestra comprensión del otro, es una ruta no religiosa, no es una ruta que lleve a abrazar tal o cual fe, no es una ruta que lleve a incorporarse a tal o cual iglesia, sino es una ruta mística, una ruta que apela a la trascendencia de uno mismo, a la trascendencia del propio deseo, a la trascendencia de la propia afirmación. Y eso parecería, en el mundo en el que vivimos, particularmente relevante y particularmente pertinente. No está, desde luego, exento de riesgos. Se ha comentado muchísimo, particularmente en la prensa española, porque pareciera ser un fenómeno que está muy presente en España, sobre esta moda del catolicismo. Yo diría que es una moda de lo místico, más allá de lo católico, pero es cierto que marcas de moda empiezan a
tener camisetas con referencias a Jesús o con referencias a la iluminación. Es cierto que poquito antes de que Rosalía sacara este disco, C. Tangana saca un video de una canción que se llama Ateo, que hubo toda una polémica porque lo filmó en la Catedral de Toledo. Primero le dieron permiso porque, si no me equivoco, el obispo pensó que la canción hablaba de una conversión espiritual a partir del amor de pareja, lo cual es cierto. Lo que pasa es que el amor de pareja pues, se le da con Nati Peluso, que está más bien voluptuosa y están haciendo movimientos más bien lúbricos en medio de la Catedral de Toledo. Entonces ya le dio frío al obispo después. Pero el video, en efecto, tiene todo un discurso religioso para hablar del amor carnal y pareciera un antecedente directo del Lux de Rosalía. Entonces, en efecto, todo esto se pone de moda y mientras estemos en el terreno de lo místico, espiritual, mientras estemos en el terreno de trascender nuestra mezquindad y trascender nuestro deseo y trascender nuestra identidad, suena bastante bien. Siempre está el riesgo de que ese misticismo derive en dogma religioso y de que ese dogma religioso derive en un identitarismo acendrado que luego puede pues, generar o problemas personales como el de Kanye West, o luego puede sumarse a proyectos políticos que entronicen una forma de la fe, una forma de la espiritualidad y por lo tanto una identidad respecto a los demás. Ahora, ese riesgo está presente en toda práctica, con todo discurso, y ese riesgo no hace que descalifiquemos por ningún lugar lo que está haciendo Rosalía. El disco es un buen disco y es un buen disco no solo porque es musicalmente complejo, no solo porque es vocalmente virtuoso, sino porque es un disco que tiene una interlocución pertinente en un momento de la historia que es particularmente problemático y porque abreva de una serie de referentes que están en diálogo con el pensamiento contemporáneo y que busca postular en el misticismo, es decir, en la trascendencia de la propia identidad, un camino a una mejor interacción con el mundo. Claro, algunos, a diferencia de Rosalía o de Simon Critchley o de Byung-Chul Yang, somos unos monstruos racionalistas a los que no se nos va a dar el misticismo, pero la sola idea de estar hablando de trascender la propia identidad, el propio deseo, la propia creatividad y la propia agencia política me parecen poderosamente útiles en un mundo que alberga en estos momentos conflictos como el que enfrenta a israelíes y palestinos, el que enfrenta a ucranianos y rusos o el que nos enfrenta al interior de tantos países en términos políticos como facciones irreconciliables. Si misticismo es el nombre a esa capacidad de ir más allá de nosotros mismos, viva pues el misticismo con todo y la cofia y la casulla de Rosalía. Soy Nicolás Alvarado, les agradezco enormemente que nos hayan acompañado en este episodio de La Pinche Complejidad, que es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma, en Spotify por supuesto, o en cualquier plataforma donde acostumbren escuchar podcasts. A mí me pueden leer los miércoles en el Heraldo de México, consultar en redes sociales en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads. Y bueno, ya que este es un programa sobre la fe, no se diga que la fe no mueve montañas. Claudia Marín, nuestra coordinadora de invitados, hace 3 años tuvo fe en que yo un día iba a hablar de Rosalía y chinga, hijo, de 3 años después lo logró. Aquí está Claudia, tu podcast sobre Rosalía. Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.